Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 5 para tercero medio, que tiene que ver con matemáticas. Esta unidad tiene por nombre los números complejos. Hoy día vamos a estudiar un conjunto que es aún más grande que todos los que hemos visto. ¿Ya? Nosotros, ustedes más bien, en algún momento de su vida han visto el conjunto de los números naturales, después viene el conjunto de los números enteros, donde están los positivos y los negativos. Vieron enseguida los números racionales, que es donde están las fracciones y los decimales. Después vieron el conjunto de los números irracionales, que es donde están las raíces, por ejemplo, la raíz de 2, el número pi y otros números famosos que tienen una cantidad infinita de decimales y no sabemos cuáles son. Y luego el conjunto de los números reales que abarca todos estos números. ¿Ya? Pero hay un conjunto aún más grande que que contiene a los números reales y es el conjunto de los números complejos. ¿Ya? Los números complejos nacen de una ecuación en particular, que es la que ustedes ven acá. Dice x cuadrado más 1 igual 0. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las parábolas, de la función cuadrática que nosotros estudiamos en la unidad anterior. Habían algunos casos, como este en particular, que si nosotros estudiábamos solamente el discriminante para ver si cortaba al eje x o no, podíamos saberlo. Y resulta que acá el discriminante, si ustedes ubican el a, el b y el c, acá tenemos a, pero no hay un número b. Acuérdense que teníamos una cosa de ese estilo. Lo voy a anotar acá abajo mejor. Teníamos una cosa de ese estilo. Ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces así podíamos identificar el a, el b y el c. Pero fíjense que hay un término con x cuadrado. No hay b, no existe b porque no hay ningún término con x, pero sí existe un c. Si nosotros estudiamos el discriminante de este caso, el b cuadrado, que en este caso es 0, menos 4 por a, el a vale 1, por c, que el c vale 1, me va a dar menos 4. Y eso me decía que el discriminante no corta, ¿cierto? No corta al eje X. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, eso pasaba porque en el fondo nosotros en nuestra formulita del X teníamos menos b más menos la raíz del discriminante partido por 2a, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que en este caso el discriminante es un número negativo y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Sí para las raíces cúbicas, pero no para las raíces cuadradas, ¿ya? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, las raíces cuadradas de un número negativo no existen. Hasta ahí es donde llegan los números reales. Pero resulta que hay muchos casos donde me resulta una raíz cuadrada negativa, como esta ecuación, por ejemplo. Si yo despejo el 1, va a quedar en el otro lado como menos 1. Y ahora yo voy a sacar la raíz de eso. Al sacar la raíz obtengo dos valores, positivo y negativo, más menos 1, así. Y me da una raíz negativa. Y nosotros dijimos, bueno, acá van a venir dos casos. X1 va a ser raíz de menos 1 y el X2 va a ser menos raíz de menos 1. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que adentro tengo un menos 1. Entonces eso no me sirve. Bueno, nosotros ampliamos todavía más la gama de los números y ahora vamos a considerar esto, ¿ya? Como un número existente. ¿Pero existente dónde? En el conjunto de los números complejos. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a poder estudiar este tipo de casos. ¿Ya? Entonces, este raíz de menos 1, que es la que nosotros vamos a ocupar, la raíz de menos 1 se conoce como la unidad imaginaria. La raíz de menos 1 se conoce como la unidad imaginaria. Imaginaria. ¿Ya? La unidad imaginaria. Y así nosotros vamos a poder trabajar en los números complejos entonces y hacer varias las propiedades de la suma, multiplicación, división, resta y cuantas otras cosas más. ¿Ya? Pero bueno, nosotros no la vamos a ocupar como raíz de menos 1, sino que le vamos a poner una letra para denotarla. Y le vamos a poner una i. I de imaginaria. Entonces la unidad imaginaria es i, que es menos 1. Y hay que ver algunas cosas bien
importante. ¿Ya? Tenemos entonces la unidad imaginaria. Y entonces es igual a la raíz de menos 1. ¿Qué pasa si yo tengo el i elevado al cuadrado? Si el i está al cuadrado, la raíz se elimina y me queda menos 1. ¿Ya? Ahora, piensen, ¿qué pasa si yo tengo la raíz cúbica del i? Vamos a llegar a un punto en que se va a producir una cierta secuencia, una cierta, ¿cómo se llama? Relación entre las potencias. Si yo tengo raíz cúbica, tengo raíz i elevado al cuadrado por i. Vamos a anotar acá. I al cuadrado por i. ¿Sí? No se alcanza a ver. Vamos a anotar acá. I cuadrado por i. Estoy trabajando como potencia, separando estas dos cositas. ¿Ya? Diciendo que el i al cuadrado por el i me da i3. Ahora, si yo reemplazo esto, voy a borrar acá un segundo, el i cuadrado es menos 1 y el i es raíz de menos 1. Entonces el i3 es menos raíz de menos 1. O, más bien podemos decir que es menos i. Por lo tanto, ya tenemos casi una relación. Vamos a escribirlo acá. Vamos a decir que menos i es igual a i elevado a 3. Ya, acuérdense, i elevado a 3 es menos 1 por i. Eso es menos i nomás. Cuando tengo i elevado a 4, ¿qué me va a dar? I cuadrado por i cuadrado, eso me va a dar 1. ¿Sí? Porque va a ser menos 1 por menos 1. Eso es 1. Si tengo i elevado a 5, i elevado a 5 lo podemos descomponer como ustedes quieran. Puede ser i elevado a 4 por i. I elevado a 4 es 1. Entonces 1 por i es i solamente. ¿Ya? Entonces con eso vamos a poder después hacer algunos ejercicios que yo les voy a dar. Pero podemos descomponerlo y tener ciertas relaciones. El i elevado a 6 puede ser i elevado a 4 por i elevado a 2. Ustedes pueden hacer las combinaciones que quieran. Propiedad de las potencias. La misma base, sumo exponentes. 4 más 2 son 6. El i elevado a 4 es 1 y el i elevado a 2 es menos 1. Por lo tanto, el i elevado a 6 es menos 1. ¿Ya? Y así podemos hacer muchas más. Tienen que tratar de descomponer las potencias nomás. Entonces tenemos la unidad imaginaria. Vámonos ahora al número complejo como tal. Todavía no hemos visto un número complejo. Un número complejo se escribe de la siguiente manera. Generalmente nosotros lo vamos a encontrar con la letra Z minúscula. Y lo vamos a encontrar de esta manera. Lo van a encontrar de esa manera. ¿Ya? Donde el A es un número entero, cualquiera, o un número cualquiera en realidad. En la parte real. Todo esto, todo el Z es un número. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Para que sea número complejo. ¿Ya? Donde el A y el B son números reales. Pertenecen a los reales. El 1, el 2, el 3, negativo, positivo, fracción, decimal, lo que ustedes quieran. Son números reales. ¿Ya? Tiene una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, Z igual 2 más 3i. Ahí tenemos un número complejo. Todo eso es un número complejo. ¿Ya? Ahora bien, todos los números yo los puedo escribir como un número complejo. Por ejemplo, si tengo otro Z, 3. El 3 también sería un número complejo. ¿Por qué? La parte real, 3, y la parte imaginaria sería 0. 0i. 0 por i es 0. Así que en el fondo, todos los números reales también serían números complejos. Porque los reales están dentro de los complejos. Es como cuando nosotros decíamos que todos los números enteros eran fracciones. Porque si yo lo divido 1, lo transforma a fracción. Sigue siendo un número entero o real. ¿Ya? Ahí tenemos entonces un número complejo. Lo podemos encontrar de esa forma, o lo podemos encontrar escrito de esta manera también, como un par ordenado. ¿Ya? 2,3. Pueden encontrar de esas dos formas. Y ahora ya no vamos a usar la coordenada x, y, sino que vamos a tener la parte real
y la parte compleja. ¿Ya? Nunca se olviden de eso. Parte real, la primera coordenada es la parte real y la segunda coordenada es la parte compleja. ¿Sí? Pues bien, nosotros podemos sumar, multiplicar, restar y dividir números complejos. Vámonos a lo más sencillo, que es sumar números complejos. Por ejemplo, Z1, 2 más 3i, y Z2, 4 más 2i. ¿Cuánto es la suma de Z1 más Z2? ¿Cómo se suman los números complejos? Bien, sumamos términos semejantes en el fondo, pero aquí vamos a hablar de parte real y parte imaginaria. Entonces vamos a decir 2 más 4 más 3 más 2. Y el i lo dejamos afuera. Parte real más parte imaginaria. Tenemos 6 más 5i. 4 más 2 son 6, 3 más 2 son 5i. Listo, y así es como se suman. ¿Cómo se restan los números complejos? Del mismo estilo. ¿Ya? No hay que complicarse mayormente. Ahora, las leves complicaciones surgen cuando nosotros tenemos multiplicación y división de números complejos. ¿Ya? Vayamos a la multiplicación primero. Vamos a multiplicar esos dos igual. ¿Cuánto es la multiplicación de Z1 por Z2? Veamos. Eso va a ser 2 más 3i por 4 más 2i. Entonces, igual que en álgebra básica, nosotros multiplicamos término con término. Decimos, 2 por 4 son 8, más 2 por 2 son 4, y más 3 por 4 son 12, y más por más, 3 por 2 son 6, y cuadrado. Y aquí es donde hay que tener ojo. Aquí es donde hay que tener ojo. ¿Por qué? Fíjense, 3 por 2 son 6, y por i es i cuadrado. Y ahí vamos a tener un pequeño ojito. Fíjense acá. Voy a pasar acá arriba. ¿Ya? Y tengo, miren, 8 más 4i y 12i son 16i. ¿Ya? Y tengo 6i cuadrado. Pero ya habíamos visto que si el i era la raíz de menos 1, entonces el i cuadrado era menos 1. Por lo tanto tengo más 6 por menos 1. ¿Ya? Porque el i cuadrado se transforma en menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí ahora? Tengo 8 más 16 y menos 6. Por lo tanto, tengo 8 menos 6. Eso me va a dar 2 más 16i. Y ese es mi número resultante. Ese es mi número resultante. Entonces, siempre me va a quedar un término con i cuadrado. Y el i cuadrado yo lo puedo cambiar por un número que sería el menos 1. ¿Ya? Y así entonces resuelvo multiplicación de números complejos. Multiplicación de números complejos. ¿Ya? Eso es. Ahora bien, ¿cómo vamos a dividir números complejos? Eso es un poco más complicado todavía. Vamos a hacer división de números complejos. ¿Cómo vamos a dividir números complejos? Tengo Z1 igual 3 más 2i y Z2 2 más i, por ejemplo. Algo bien sencillo. ¿Cómo es la división? La división nosotros la vamos a escribir como una fracción, mejor, ¿ya? Así. ¿Y cómo se divide números complejos? Bueno, como en el caso de las ecuaciones irracionales, o más bien, perdón, de las eh, cuando nosotros hacíamos racionalización, o sea, cuando teníamos una fracción con una raíz, nosotros hacíamos un truco ahí para sacar la raíz de abajo, porque abajo en el denominador no podemos tener raíz. Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podemos tener un número complejo en el denominador. Entonces tenemos que eliminar ese número complejo del denominador. Para eliminarlos, los números complejos, hay un número, que es, por ejemplo, si yo tengo en este caso Z2, que es 2 más i, hay un número que se llama el conjugado. Todos los números tienen un conjugado. O
Se anota igual y se le pone una rayita arriba. Es el conjugado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el conjugado? Bueno, el conjugado es el mismo elemento, pero cambia el signo en la parte imaginaria. Es decir, si tengo más i, acá voy a tener más i, y ese es su conjugado. Ese es el conjugado de Z2, en este caso, que es ese número. ¿Ya? Como fórmula, anotémoslo. Si tengo Z, A más BI, entonces el conjugado de Z es Z arriba A menos BI. ¿Ya? Es el conjugado. Entonces de eso no se olviden. Pues bien, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a, cada vez que yo divida, cada vez que yo haga una división de números complejos, voy a multiplicar por el conjugado del numerito que está abajo, en el denominador. Pero voy a multiplicar arriba y abajo. Por el conjugado de Z2. ¿Cuál va a ser? Bueno, arriba decimos 3 más 2i por 2 menos i. Y abajo me va a quedar 2 más i, 2 menos i. ¿Por qué? ¿Para qué se inventó el conjugado? ¿Para qué usar el conjugado? Para multiplicar acá estos números de acá. Fíjense que tengo una suma por su diferencia acá. Producto notable. Y así yo elimino el i, que es lo que quiero hacer. Pero no se confunden, no se pierdan. Vamos paso por paso. Estamos multiplicando por el conjugado. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar. Arriba, término a término. 3 por 2 son 6. 3 por menos i es menos 3i. 2 por 2 son 4. 2 por 1 son 2. Y por i es i cuadrado. Hay que tener ojo con el i cuadrado. Abajo me va a quedar 2 al cuadrado menos i al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un producto notable, suman por su diferencia. Este cuadrado menos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, siempre. Vamos acá, achicando un poco esto. 6 menos 3i más 4i me queda 1i, o i solita, menos 2 por menos 1. El i pasa a ser i cuadrado pasa a ser menos 1. 2 al cuadrado son 4, menos i cuadrado menos 1. ¿Cuánto me va a quedar arriba? 6 más i menos más me va a quedar menos 2 por menos 1 es más 2. Y abajo me va a quedar 4 más 1. Entonces me va a quedar 8 más i partido por 5. Y ahí tengo la división de mi número, la división de Z1, o sea, Z1 dividido Z2. Esa es la división de números complejos. Es un poquito más difícil, ¿ya? Pero tienen que recordar eso de las raíces. Ahora, eso lo puedo dejar expresado de esa manera o puedo expresarlo así, para separar la parte real de la parte imaginaria, ¿ya? Ahí tengo mi parte real y mi parte imaginaria. Estoy separando fracciones. Tiene el mismo denominador, puedo sumar 8 más i. 8 más i, todo eso partido por 5. Eso es entonces Z1 partido por Z2. La división. Usamos entonces el conjugado, ¿ya? Y dejemos como una fórmula el conjugado. Entonces, el conjugado, si yo tengo Z, A más BI, que es mi número complejo, y tengo su conjugado, que es A menos BI, la multiplicación de Z por su conjugado va a ser A cuadrado menos B cuadrado. ¿Ya? O sea, en realidad va a ser más A cuadrado. ¿Por qué razón? Porque me va a quedar A al cuadrado menos B cuadrado, pero me va a quedar el I al cuadrado. Entonces me va a quedar A cuadrado más B cuadrado. Y me va a dar un número. Me va a dar un número. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a los complejos. Vimos suma y resta es lo mismo, multiplicación y división. Hay que tener cuidado con el i elevado a tanto, que yo lo puedo descomponer y puedo ver el valor de eso. ¿Ya? El conjugado, y por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? Ahora, en la siguiente clase,
la siguiente clase nosotros vamos a ver de los complejos su gráfica. Vamos a ver también, vamos a estudiar la gráfica, porque se pueden graficar los números complejos en algo muy parecido al plano cartesiano. Vamos a ver el módulo de un número complejo y vamos a ver algunos números complejos en algunas ecuaciones normales, ¿ya? Vamos a ocupar de hecho algunos casos de las guías anteriores de la ecuación cuadrática para buscar las raíces complejas de una ecuación, ¿ya? O sea, en el fondo sí van a haber resultados de esa parábola, pero no se puede graficar en el plano cartesiano x, y, sino que vamos a ocupar un plano real, imaginario, que es lo que acabamos de decir delante, que yo este numerito lo voy a escribir como coordenadas. Parte real partido por parte imaginaria. O sea, parte real, parte imaginaria. ¿Ya? Así que muchachos, por el momento lo dejamos hasta ahí y espero, por favor, que no les haya quedado muchas dudas. Si tienen dudas, por favor, respóndanme y a la brevedad para yo poder ayudarlos. ¿Ya? Así que nos vemos en una próxima unidad y que les vaya muy bien con el estudio. Será hasta la próxima. Nos vemos.